Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando esta segunda parte. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Castro Conocero Augusto y en esta segunda parte veremos tal vez la parte más relevante de la farmacología de la sangre, que va a ser todo lo que implica a los antagonistas de vitamina K o dicumarínicos, a las heparinas y a los anticoagulantes orales directos. Los contenidos de esta pequeña charla van a involucrar a los dicumarínicos, a las heparinas de alto peso molecular, bajo peso molecular y al fondaparinux, y a los anticoagulantes orales directos, encontrando o haciendo hincapié en los inhibidores directos del factor 10 y a los inhibidores directos del factor 2. Empecemos por los dicumarínicos, o también mencionados en alguna bibliografía como antagonistas de la vitamina K. En esa línea vamos a tener dos grandes fármacos, que va a ser la warfarina y el acenocumarol. Es importante destacar que el que se usa en Argentina es el acenocumarol. La warfarina es un fármaco que está más limitado a lo que es el territorio de Estados Unidos. Y en Argentina probablemente se vayan a encontrar más con lo que va a ser el acenocumarol. Los objetivos de esta primera parte de los dicumarínicos serán relacionar las consecuencias de la administración de los antagonistas de la vitamina K sobre el fenómeno de la hemostasia secundaria, describir el mecanismo de acción de los antagonistas de la vitamina K, detallar la farmacocinética de los antagonistas de la vitamina K, conocer los distintos efectos adversos posibles, relacionar los efectos adversos de estos grupos farmacológicos con su mecanismo de acción, comprender la importancia del índice internacional normalizado, o RIN, en el tratamiento con antagonistas de la vitamina K, precisar las alternativas terapéuticas posibles para obtener una reversión de los efectos farmacológicos en el tratamiento para antagonistas de la vitamina K y conocer las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antagonistas de la vitamina K y por último conocer los anticoagulantes con uso potencial en el embarazo. Entonces, tenemos un paciente que está tratado por acenocumarol. Imaginemos que tenemos un paciente que está tratado por acenocumarol, o en este caso warfarina. Para hacerlo más nacional, pensemos en acenocumarol. El acenocumarol es un fármaco que lo que va a hacer es inhibir a la vitamina K epóxido reductasa, que es una enzima fundamental que lo que va a hacer es pasar la vitamina K que se encuentra oxidada a una vitamina K reducida. ¿Por qué es importante tener la vitamina K reducida? Porque la vitamina K reducida va a actuar como cofactor para la reacción de la gamma-glutamil carboxilasa. ¿Pero por qué me importa la gamma-glutamil carboxilasa? Porque lo que va a hacer esta enzima es activar algunos prosimógenos no funcionales y generar un simógeno funcional. ¿Por qué esto es importante? Esta enzima va a catalizar, la gamma-glutamil carboxilasa, va a catalizar que los factores de coagulación que se están fabricando se puedan activar. Pero para que los factores de coagulación se puedan activar, yo voy a necesitar vitamina K reducida. Por lo tanto, si yo inhibo a la vitamina K reductasa, a la epóxida vitamina K reductasa, nunca voy a tener vitamina K reducida, nunca va a ser sustrato de la gamma-glutamil carboxilasa y nunca voy a poder activar a los factores de coagulación que dependen de la vitamina K que se sintetizan en el hígado. Y ellos son el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Y adicionalmente a eso se le van a sumar la proteína C y la proteína S. Ahí tienen la famosa regla mnemotécnica que tal vez les sirva, que los factores de coagulación K dependientes responden al número 1972, 10, 9, 7 y 2, que como son factores de coagulación van a ser obviamente procoagulantes, y la proteína C y la proteína S son moléculas antitrombóticas. En esa línea, si uno piensa un poco más en el mecanismo de acción, ¿qué van a hacer estos antagonistas de la vitamina K epóxido reductasa? Bueno, van a inhibir a la formación, a la activación en realidad, de nuevos factores de coagulación. Los que ya están circulantes en este momento no se van a modificar. No inactiva a los
factores de coagulación que ya están funcionando. Impedirá que se formen nuevos factores de coagulación. Entonces, en esa línea, los antagonistas de la vitamina K o dicomarínicos tienen una latencia de acción que suele durar unos 4 o 5 días. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. La vida media de los factores de coagulación, es más larga que la vida media de los factores antitrombóticos de la proteína C y la proteína S. Principalmente la proteína C tiene una vida media de más o menos unas 8 horas y la proteína S tiene una vida media un poquito más prolongada, unas 12 a 15 horas. Y el factor de coagulación, que tiene la vida media más larga, es el factor 2, tiene una vida media de casi 50 horas. Entonces, termina habiendo una caída, una disminución de la activación de proteína C y S, que eran, como dijimos antes, antitrombóticas, y el paciente durante este periodo de latencia de acción termina estando en un estado procoagulante. Porque, como dijimos, en general muchos de los factores de coagulación, no todos, algunos tienen una vida media más corta, como por ejemplo el 7, que tiene una vida media de más o menos unas 6 horas, el resto tiene una vida media bastante más prolongada. Entonces en esos primeros días el paciente va a tener un estado de hipercoagulabilidad por esta caída de la activación de la proteína C y la proteína S. En esos 5 días yo voy a necesitar sí o sí la aparición de algo que me ayude a revertir ese estado procoagulante. Entonces, en general lo que se hace es algo que se llama cabalgamiento, que es, yo te administro el acenocumarol, pero en esos primeros 5 días, como tiene latencia de acción, en esos primeros 5 días te administro heparina para impedir este estado procoagulante del que estuvimos hablando. Pasados esos 5 días te retiro la heparina y ya te quedas con el tratamiento de por vida con el acenocumarol o el tiempo que necesites. Rememorando rápidamente la vía de la hemostasia, nosotros habíamos visto que la vía extrínseca, que era la principal vía de la hemostasia secundaria, está principalmente regida por lo que es el factor de coagulación 7, que cuando se exponía el factor tisular activaba el factor 7, en conjunto con el factor 9 podían activar el factor 8 y un montón de cosas que charlamos previamente en la primera parte. Entonces, si nosotros inhibimos el factor 10, 9, 7 y 2, nosotros vamos a estar modificando la vía extrínseca. En este momento tal vez el dato parece que no tiene relevancia, pero más adelante vamos a ver de que conocer que inhibe la vía extrínseca es fundamental para el control de este tratamiento. ¿Cómo es la farmacocinética de los antagonistas de la vitamina K o dicomarínicos? Son fármacos que se van a administrar por vía oral con una absorción casi completa. Se van a distribuir unido a proteínas plasmáticas, van a pasar barreras biológicas. Se van a metabolizar a nivel hepático mediante el citocromo 2C9 y se van a excretar principalmente por vía renal. Es importante conocer la farmacocinética de los antagonistas de la vitamina K porque tiene algunos puntos importantes en términos de interacciones, que por supuesto los veremos un poco más centrado en este video. Entre los efectos adversos de los antagonistas de la vitamina K vamos a tener hemorragias que pueden ir desde gingivorragia, sangrado de encías o sangrado de nariz, epistaxis y demás, sangrados más inocentes, hasta sangrados mucho más graves como hemorragias gastrointestinales o incluso hemorragias intracraneales. Podemos tener efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, la aparición de un síndrome del dedo violeta, que es la aparición de algunos émbolos que se liberan de algunas placas heteromatosas que afectan las superficies plantares, caras laterales de los dedos del pie, que en general cursan con cambios en la coloración de la piel o la aparición de eventos dolorosos en esas regiones, que suelen durar un poco menos de un mes. Puede darse necrosis cutánea en los primeros 10 días del tratamiento, alopecia, y son fármacos teratogénicos. Sobre todo hay altísima asociación con la warfarina,
como los más teratogénicos, que se pueden asociar a trastornos o malformaciones óseas, y también el riesgo de sangrado que va a tener la paciente durante el embarazo. Por lo tanto, los anticoagulantes orales de este estilo, los antagonistas de la vitamina K, están contraindicados en el embarazo. Ahora, ¿cómo monitoreamos el tratamiento por antagonistas de la vitamina K? Bueno, si ustedes recuerdan el mecanismo de acción, estamos inhibiendo al factor de coagulación 10, 9, 7 y 2. Estos son factores de coagulación de la vía extrínseca. ¿Cómo se evalúa la vía extrínseca? Bueno, con el tiempo de proteocombina. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir en estos pacientes es algo que se llama el RIN. El RIN es la relación internacional normalizada. ¿Qué representa? Representa el tiempo de proteocombina del paciente dividido el tiempo de proteocombina de la población en la cual está inserto este paciente. Este último valor es algo más estadístico, es un valor fijo por la población, ¿no? Y en condiciones normales, el paciente, como forma parte de la población, debería dar 1. Es decir, el tiempo de proteocombina del paciente y el tiempo de proteocombina de la población debería ser más o menos igual. Por lo tanto, este valor debería ser de 1. Ahora, si nosotros le estamos dando antagonistas de la vitamina K, el tiempo de proteocombina aumenta. Porque estamos inhibiendo los factores de coagulación pertenecientes a ese estudio. Entonces se va a aceptar como valor normal en un paciente anticoagulado un valor de 2 a 3 aproximadamente. Este RIN vamos a comenzar a pedirlo a partir de las 48 horas. Teniendo en cuenta lo que charlamos en la diapositiva del mecanismo de acción, se suele empezar a pedir a partir de las 48 horas, que es cuando puede empezar a aparecer el efecto del fármaco, dado esta latencia de acción que nombramos hace unos minutos. Entonces, en general, más o menos entre las 48 horas se comienza a pedir el RIN y hasta los 5 días es el tiempo en el que este efecto comienza a aparecer. Pero a las 48 horas se pide el primer RIN, por lo menos. Ahora, supongamos que el paciente ya está con el tratamiento, está hace semanas, le pedimos un RIN de control y el RIN se excede. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas opciones. Cada una va a depender del RIN. Ustedes no tienen que saber qué tratamiento establecer en función de qué RIN tenga. Digamos, si tienen un RIN de 10 o de 20, qué tienen que hacer, no es necesario, pero sí tienen que conocer las opciones. En una primera instancia lo que vamos a hacer es, bueno, podemos bajar la dosis. A ver qué pasa. Otra opción es, un poco más violenta, suspender el fármaco. Otra opción más importante, podemos administrar la vitamina K directamente, que eso lo que nos va a servir es, luego de un periodo de tiempo, esa vitamina K lo que termina haciendo es reemplazando a lo que está inhibiendo los antagonistas de la vitamina K. Le podemos dar vitamina K directamente al paciente y que eso active a los factores de coagulación. Entonces no estamos salteando el paso del mecanismo de acción. Pero eso, lo que es importante entender es que no va a generar un efecto inmediato. Va a llevar un poco de tiempo, porque nosotros lo que estamos haciendo es aumentar la activación de los factores de coagulación que se producen en el hígado. Por lo tanto, no nos asegura un efecto inmediato. Supongamos que el paciente está con un sangrado que pone en riesgo su vida. El paciente tiene un RIN que es grave y hay que hacer una reversión urgente. Bueno, podemos administrar algo que se llama plasma fresco congelado, se puede llegar a administrar, que es un plasma que lo que hace es mantener los factores de coagulación que podrían llegar a deteriorarse, los mantiene intactos. Entonces, esto se lo administramos al paciente y en el caso de que haya un riesgo de vida, al darle el plasma fresco, nos da como ventaja que directamente ya le estamos dando los factores de coagulación para que puedan actuar de forma mucho más acelerada, mucho más rápida sobre el organismo. Y con eso nos aseguramos de que no haya ningún problema. Entre las interacciones que van a tener los anticoagulantes orales, vamos a tener como una de las principales, van a ser los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque los anticoagulantes orales van a ser lo que se conoce como drogas de clase 1 en términos de distribución de unidad proteína plasmáticas, y los AINES van a ser drogas de clase 2. ¿Qué es lo que se produce acá? Los AINES van a estar en una alta concentración, en una alta cantidad, estos AINES dando vueltas por la sangre, y el acenocumarol, por ejemplo, va a estar con una alta afinidad unida a las proteínas plasmáticas, pero en menor concentración, en menor cantidad. Entonces, cuando el paciente
toma un AINE, por ejemplo, un ibuprofeno, esa mayor cantidad de fármaco, por más que no tenga tanta afinidad por las proteínas plasmáticas como sí tiene el acenocumarol, por ley de acción de masas, los AINES desplazan al acenocumarol de la unión en las proteínas plasmáticas, aumentando la fracción libre y aumentando la probabilidad de sangrados. Otra posibilidad puede ser la colestiramina, fármaco que se ve en hipolipemiantes, es un fármaco que va a bajar la absorción de los anticoagulantes orales, y también puede ser inductores o inhibidores del citocromo, como puede ser el fenobarbital, la carbamazepina o incluso la rifampicina, que lo que van a generar es, en estos casos, estos tres fármacos son inductores de citocromos y podrían modular el citocromo, inducir el citocromo que vimos en farmacocinética, que es el citocromo 12-9. Al aumentar la cantidad de citocromo, aumenta el metabolismo del acenocumarol y eso baja el efecto. A nivel farmacodinámico vamos a tener la aspirina, como es un antiagregante, como vimos en el primer video, va a inhibir la hemostasia primaria, el acenocumarol inhibe la hemostasia secundaria y eso aumenta el riesgo de sangrados. Las cefalosporinas de tercera generación están muy linkeadas con una interacción farmacodinámica porque lo que pueden hacer estos fármacos es barrar con la flora de las bacterias intestinales que sintetizan vitamina K. Y eso puede llevar a que haya menor vitamina K y mayor efecto de los anticoagulantes orales, lo que puede también favorecer los riesgos de sangrados. Otra posibilidad es la aparición del consumo excesivo de verduras de hojas verdes, que suelen tener altas concentraciones de vitamina K. Estos fármacos, cuando se consumen en determinado o en un exceso, lo que terminan generando es mayor vitamina K disponible y tal vez bajen un poco el efecto de los anticoagulantes. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener un accidente cerebrovascular hemorrágico, que si nosotros le damos un anticoagulante, esa hemorragia va a empeorar. La cirrosis, por doble parte, porque en principio los antagonistas de la vitamina K se metabolizan a nivel hepático, entonces eso puede aumentar la fracción libre. Si la cirrosis, entendiéndola como una disminución del parénquima hepático, va a haber menos función metabólica por parte del hígado, aumenta la fracción libre y eso empeora la clínica. Ahora, otra posibilidad también es que la cirrosis, esa disminución del parénquima hepático, produzca la producción de menos factores de coagulación. Y eso también puede empeorar la clínica. La aparición de sangrados potenciales, o la posibilidad de que aparezca un sangrado potencial, y el embarazo. Vamos ahora con otro de los conceptos fundamentales de este video, que es las heparinas, que puede ser de alto peso molecular, el bajo peso molecular y el fondaparinux. Fármacos muy usados en la vida médica diaria. Los objetivos de la parte de heparinas serán relacionar las consecuencias de la administración de los distintos tipos de heparinas sobre el fenómeno de la hemostasia secundaria, describir el mecanismo de acción de los distintos tipos de heparinas, diferenciar los mecanismos de acción de los distintos tipos de heparinas, diferenciar la farmacocinética de los distintos tipos de heparinas, conocer los distintos efectos adversos posibles, relacionar los efectos adversos de estos grupos farmacológicos con su mecanismo de acción, comprender la importancia del KPTT en el control del tratamiento con heparina, precisar las alternativas terapéuticas posibles para obtener una reversión de los efectos farmacológicos en el tratamiento por heparinas y conocer los anticoagulantes con uso potencial en el embarazo. Algunos objetivos, fíjense que se repiten porque son troncales a toda la clase. Vamos con el mecanismo de acción de la heparina. La heparina es un GAG, es un glucosaminoglicano que está dentro de los gránulos de lo que son unas células que son las células cebadas o mastocitos que están en el tejido conectivo, que se aislaron y se hicieron a grandes rasgos tres posibilidades. Una heparina no fraccionada o heparina de alto peso molecular, que es la que está en A, una heparina de bajo peso molecular, que es la que tenemos en B, y directamente un pentasacárido, que es lo que tenemos en C, que es lo que vamos a hablar como fondaparinux.
Ahora, ¿cómo está compuesta la heparina de alto peso molecular? La heparina de alto peso molecular está compuesta por un pentasacárido, que es el que nos importa, que este pentasacárido lo que va a hacer es unirse a una proteína que se llama antitrombina, sintetizada por el hígado, que lo que hace es inhibir a los factores de coagulación. Por sí sola la antitrombina inhibe factores de coagulación, pero cuando la heparina se le une, la velocidad de esas reacciones aumenta 1000 veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la heparina de bajo peso se une a la antitrombina, cuando el pentasacárido se une, induce un cambio conformacional que facilita que el factor 10 se una. Al facilitar que el factor 10 se una, eso también va a acelerar la velocidad de esta reacción. Ahora, fíjense que la heparina de alto peso molecular o no fraccionada tiene como más de 18 pentasacáridos, ¿sí? Tiene como una cola un poco más larga que le sale del pentasacárido que tenemos acá. Le sale como una cola bastante larga que si nosotros vemos el video, vemos en este grafiquito, vamos a ver que esta extensión, donde tenemos la antitrombina, esta extensión sirve para poder meter dentro de estos dominios a la trombina. Es decir, la heparina no fraccionada o de alto peso, lo que va a hacer es, por este cambio de conformación del pentasacárido, facilita o acelera la inhibición del factor 10 y además por su estructura de tener más de 18 unidades de sacáridos, esa longitud diferente, por esa longitud suficiente, le permite englobar o abarcar también a la trombina. ¿Sí? Además de esto también se dice de que también inhibe los factores, esto sería, la trombina es el factor 2, inhibe el factor 10, pero también inhibe el factor 9, 11 y 12. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la heparina de bajo peso molecular? La heparina de bajo peso molecular va a ser un poco lo mismo. El pentasacárido se va a unir a la antitrombina, pero va a tener menos de 18 sacáridos. La heparina de bajo peso molecular tiene menos de 18 sacáridos. Por lo tanto, le va a resultar más complejo poder inhibir a la trombina. No lo va a poder hacer. Pero sí va a tener una actividad mucho más dirigida sobre el factor 10. Esto no significa que no tenga efecto sobre la trombina. En general lo que se suele decir es que la relación de actividad contra el factor 10 versus la actividad contra el factor 2 suele ser de 3 a 1. Es decir, cada 3 factores 10 que inhibe un factor 2. O también llamado trombina. Entonces, en general, por el largo de estos sacáridos, no logra abarcar a la trombina como así hace la heparina no fraccionada. Como su cola de sacáridos es mucho más corta, es menos de 18, no logra englobar a la trombina en la mayoría de los casos y la inhibición sobre la trombina es mucho más baja. Por lo tanto, tampoco va a inhibir al factor 9, 11 y 12 como decíamos en la heparina de alto peso. Ahora, ¿qué pasa con el pentasacárido? El pentasacárido solamente no tiene esa cola de sacáridos adicionales, solamente es el pentasacárido. Solamente esa parte que induce el cambio conformacional sobre la antitrombina, perdón. Entonces se une a la antitrombina y solamente va a inhibir al factor 10. Esta sí, solamente inhibe al factor 10. El pentasacárido, que en este caso le estamos diciendo fondaparinux. Ahora, estos grupos de fármacos van a actuar de forma catalítica, es decir, cuando estos anticoagulantes se unen a la antitrombina, inducen el cambio conformacional sobre la antitrombina, inhiben a los factores que tienen que inhibir según qué tipo de heparina sea, se disocian y van a agarrar otras antitrombinas, se van a unir a más antitrombinas y van a perpetuar el efecto anticoagulante hasta que se metabolizan por su farmacocinética. La heparina de alto peso además tiene algunos efectos adicionales, pequeños, que valen la pena mencionar, que además inducen la liberación de la lipoproteína lipasa, generando el aumento de la liberación de ácidos grasos, y también va a interferir con la agregación plaquetaria. De todas formas, el mecanismo de acción importante es el que estuvimos hablando de la unión de la antitrombina. Bueno, hablemos un poquito ahora de la farmacocinética de las heparinas. En líneas generales, la heparina no fraccionada y la heparina fraccionada, ambas se pueden administrar por vía subcutánea,
pero la heparina no fraccionada tiene la posibilidad de administrarse por vía intravenosa. ¿Cómo es la eliminación de la heparina no fraccionada? Bueno, voy a utilizar lo que se conoce como sistema de retículo endotelial, que básicamente son un sistema compuesto por macrófagos, donde uno de los principales exponentes de este sistema es el hígado. Por lo tanto, eso también a uno fácilmente le puede hacer pensar de que en casos de insuficiencia hepática, la heparina no fraccionada requiera la implementación de un ajuste, ¿no? Uno va a tener que ajustar una dosis en el caso de que se presente una insuficiencia hepática. Además de esto va a tener lo que se conoce como cinética de orden cero. La cinética de orden cero, para rememorar algunos conceptos de fármaco 1, es una cinética de eliminación que se basa en que los mecanismos de eliminación están saturados. Por lo tanto, se elimina una cantidad fija de fármaco. No una concentración, sino una cantidad fija de fármaco. Lo que lo vuelve un poco más peligroso en el caso de la administración de las dosis. Ahora, ¿qué pasa con la heparina fraccionada? La heparina fraccionada tiene una eliminación más de carácter renal, por lo tanto es importante conocer esto porque si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal, requiere necesariamente lo que es un ajuste de la dosis. ¿Cuál es la diferencia en términos fármacos de la cinética de eliminación de la heparina fraccionada con la no fraccionada? Es que la heparina fraccionada, o enoxaparina o alteparina, tiene una cinética de orden 1. La cinética de orden 1 es una cinética que se caracteriza porque sus mecanismos de eliminación no están saturados y por lo tanto a mayor dosis, mayor eliminación. Esto es importante porque tiene algunas ventajas. Genera una mejor predecibilidad cuando uno administra la dosis de heparina. Además, va a tener una vida media mayor dentro de lo que es las heparinas, ¿sí? Tiene una vida media mucho más alta y eso presenta algunas ventajas porque el intervalo interdosis va a ser mayor, todo eso va a favorecer a lo que es la adherencia al tratamiento, siendo en características farmacocinéticas la heparina fraccionada superior a la no fraccionada. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una embarazada? En el caso de una embarazada, la heparina no fraccionada no pasa placenta y la heparina fraccionada pasa muy poco placenta. Entonces ninguna de las dos es teratogénica por sí misma, pero sí, por sus características, por su mejor perfil farmacocinético, porque tiene menos tasa de efectos adversos, por su mejor adherencia, por su intervalo interdosis mayor, y en líneas generales porque es más segura que la heparina no fraccionada. En el caso de un embarazo, la heparina fraccionada es de elección para las pacientes embarazadas. Entre los efectos adversos de la heparina no fraccionada vamos a tener las hemorragias, vamos a tener lo que es una trombocitopenia inducida por heparina. Esto se va a dar porque se producen anticuerpos contra un complejo que es el complejo heparina factor 4 plaquetario. El factor 4 plaquetario es un producto de los gránulos alfa de las plaquetas que se van a unir a la heparina y van a evitar que interactúen con la antitrombina, pero en los primeros días de la administración de la heparina, sobre todo en la primera exposición en pacientes que se les dan en estos primeros días una heparina no fraccionada, suelen aparecer estos anticuerpos antifactor 4 plaquetario que van induciendo una plaquetopenia de carácter progresiva. Luego aparece la osteoporosis. La osteoporosis en estos casos se va a dar en dosis altas y prolongadas porque se termina generando una estimulación de colagenasas y como el hueso principalmente tiene colágeno tipo 1, eso puede generar una debilidad de la estructura ósea. Se puede dar también una necrosis dérmica, alopecia y una hipercalemia que en general también por dosis altas se suele dar por una inhibición de lo que es la aldosterona. Ahora, estos efectos adversos pueden pasar con la heparina de bajo peso molecular, heparina fraccionada. Bueno, la realidad es que sí, pueden pasar, pero la probabilidad es mucho menor, es mucho más extraño que esto suceda. Es mucho más extraño, no es tan frecuente. Bueno, monitorear el tratamiento de la heparina no fraccionada. ¿Se puede hacer? Sí. No solo se puede, sino que se debe. ¿Por qué?
Recordemos que la heparina no fraccionada dentro de su mecanismo de acción podía inhibir a varios factores de coagulación, como el 2, el 10, el 9, el 11 y el 12. Muchos de estos factores de coagulación participan de lo que es la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la vía intrínseca? Bueno, con el tiempo de tromoplastina parcial activado, o KPTT. Esto es importante. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a utilizar para monitorear el tratamiento. En general, el valor tiene que ser 2 o 3 veces el valor normal del KPTT. ¿Qué pasa si el paciente presenta una hemorragia severa? Bueno, en el caso de una hemorragia severa, tenemos lo que sería un antídoto para la heparina de alto peso, que es el sulfato de protamina, que es un polipéptido que está aislado en lo que es el salmón, ¿sí? A partir del salmón, que lo que va a hacer es unirse e interactuar con la heparina para evitar estos efectos lesivos. Ahora, ¿es posible usar el sulfato de protamina en otras heparinas? Sí. Sobre la heparina de bajo peso molecular o la heparina fraccionada, tiene un efecto parcial. Pero igualmente ese efecto parcial, que es más o menos un 50%, se utiliza en los casos en los que haya que revertir el tratamiento porque sigue siendo beneficioso. No está de más aclarar que el sulfato de protamina, en el caso de que sea de heparina no fraccionada o de heparina fraccionada, también podría llegar a interactuar con plaquetas o fibrinógeno u otras proteínas plasmáticas y eso generar un efecto contrario, un efecto anticoagulante. Es importante entender que en esos casos siempre se prefiere dar dosis mínimas en principio y controlar bien al paciente. Ahora, comparémoslo el monitoreo con la heparina fraccionada. ¿Qué pasa con la heparina fraccionada? ¿Tiene un antídoto? Bueno, podemos usar el sulfato de protamina, aunque genere un efecto parcial, y podemos monitorearlo. Bueno, se puede monitorear. No se monitorea como algo de rutina, pero en algunos casos, por ejemplo, que el paciente, si recuerdan la farmacocinética, si el paciente tuviera una insuficiencia renal, podríamos darle un monitoreo del tratamiento. Si el paciente tuviera pesos extremos, o muy bajo peso, o de un alto peso, podemos hacerlo, o si tuviera un mal estado nutricional, tenemos que hacerlo. En estos casos de pesos extremos, o mal estado nutricional, o insuficiencia renal aguda, debemos hacer el monitoreo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con lo que se llama el anticuerpo antifactor 10, ¿sí? Lo que se conoce como anti-10. Vamos a hablar también de esto más adelante, pero es una de las cosas que se pide para el monitoreo del tratamiento por heparina fraccionada. Pero solo en estos casos. En la mayoría de los casos, o en otros casos, se evita hacerlo por una cuestión que en general, si recuerdan, tiene menos cantidad de efectos o menos posibilidad de un efecto adverso. Según por su farmacocinética es más predecible, por lo tanto es más segura, pero bueno, en los casos que mencionamos previamente es necesario. Ahora pasemos al último tema de esta segunda parte, que son los anticoagulantes orales directos, que en este caso vamos a charlar sobre los directos que actúan sobre el factor 10 y los que actúan sobre el factor 2. En esa línea, los objetivos planteados van a ser relacionar las consecuencias de la administración de los anticoagulantes orales directos sobre el fenómeno de la hemostasia secundaria, describir el mecanismo de acción de los anticoagulantes orales directos, diferenciar los mecanismos de acción posibles en los anticoagulantes orales directos, detallar la farmacocinética de los anticoagulantes orales directos, conocer los distintos efectos adversos posibles, relacionar los efectos adversos de estos grupos farmacológicos con su mecanismo de acción, precisar las alternativas terapéuticas posibles para obtener una reversión de los efectos farmacológicos en el tratamiento por anticoagulantes orales directos y conocer los anticoagulantes con uso potencial en el embarazo. Comencemos hablando del dabigatran, que es uno de los fármacos que está enmarcado como un inhibidor directo oral del factor 2. Es un inhibidor directo oral de la trombina. Por lo tanto, si nosotros recordamos este gráfico, el efecto básicamente en toda esta vía hemostática va a estar sobre la trombina, sobre el factor 2A. Entonces va a ser una inhibición directa sobre este factor, sobre el factor 2A. ¿Cómo es la farmacocinética del dabigatran? Bueno, el dabigatran estrictamente se puede llamar dabigatran etetilato, que es una prodroga sintética que se va a dar por vía oral con una baja biodisponibilidad, una baja unión a proteínas plasmáticas
Y cuando llega a circulación mediante algunas esterasas plasmáticas, se va a convertir efectivamente en su metabolito activo, que es el dabigatran. El dabigatran, cuando es convertido por estas esterasas, se va a unir de forma competitiva al sitio activo de la trombina, tanto en la región donde se produjo el coágulo, como en la trombina que viaja libre. Entonces eso termina inhibiendo la conversión mediada por la trombina del fibrinógeno a la fibrina. Y se va a excretar principalmente por vía renal en un 80% sin modificar. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos y contraindicaciones del dabigatran? Bueno, lo primero que uno se le viene a la cabeza rápidamente es hemorragias. Lo que tienen de bueno los anticoagulales orales directos, lo que tiene de excelente es que son fármacos que no requieren controles. Como venimos hablando con los antagonistas de la vitamina K, de la heparina de alto peso molecular que requerían controles, ya sea el timoprotromina o el KPTT, estos fármacos en particular, estos inhibidores directos orales, ya sea el factor 2 o el factor 10, no requieren controles, pero sí pueden extender el timoprotromina o el KPTT. Ahora, supongamos que por algún motivo yo necesito revertir el efecto anticoagulante del dabigatran. ¿Puedo hacer algo? Puedo hacer algo. Puedo utilizar el idarucizumab, que va a ser un anticuerpo monoclonal que se une al dabigatran y revierte este efecto anticoagulante. Pero esto puede llevar a la aparición también de algún efecto trombótico. Ahora, ¿cuál va a ser la principal contraindicación del dabigatran y en general de los anticoagulales orales directos? Están contraindicados en el uso de válvulas cardíacas mecánicas, en anticoagulación en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas. En general, los sangrados que se dan por el dabigatran tienen una particularidad. Estos sangrados se van a dar más que nada en pacientes ancianos que tienen una fibrilación auricular con un nivel similar a la warfarina, que eso es problemático porque la warfarina ya de por sí era un fármaco que generaba bastantes sangrados, y en los pacientes con fibrilación auricular el riesgo de estos sangrados es similar. E incluso son peores, el riesgo de sangrado es mayor en el caso de que el sangrado sea gastrointestinal. Vamos ahora a los inhibidores directos del factor 10, que son el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban. Vamos a hacer un pasaje, vamos a tomar al rivaroxaban como el patrón para hablar principalmente de este. Como una forma de estudiarlo más simple, fíjense que son inhibidores del factor 10 o X, en número romano, y los fármacos que son inhibidores directos del factor 10 van a tener la X en su nombre, como una forma de facilitar el estudio de estos nombres difíciles. Comencemos por el rivaroxaban, que van a ser inhibidores del factor 10. Respetan muchas características que hablamos del dabigatran, van a ser fármacos que no requieren monitorización, ¿sí? Son bastante seguros. Y en este caso, tanto el rivaroxaban como el apixaban como el edoxaban, como venimos hablando, son inhibidores directos del factor 10 activado. Entonces, el rivaroxaban lo que va a hacer es inhibir a todo lo que va a ser el factor 10 que vemos acá en la vía de la hemostasia secundaria. En este caso, el rivaroxaban va a tener la característica de que no es un prefármaco, a diferencia del dabigatran que vimos hace un rato. Es un fármaco que se va a administrar por vía oral con una muy buena biodisponibilidad, casi del 80%, una vida media de más o menos unas 12 horas. A nivel de la distribución va a tener alta unión de proteínas plasmáticas, se va a metabolizar en el hígado por el citocromo 3A4 y se va a excretar por vía renal, principalmente renal, y requiere ajustes por función renal en el caso de que haya alguna insuficiencia asociada. ¿Cuál va a ser el efecto adverso del rivaroxaban? Bueno, el efecto adverso del rivaroxaban va a ser, en principio, como siempre, todo lo que es las hemorragias. Ahora, si por algún motivo quisiéramos medir el efecto del fármaco, se puede hacer, es un poco más complejo, pero se puede hacer, que es medir el factor anti-10. ¿Sí? Se puede hacer la actividad midiendo el factor anti-10, y en algunos casos se puede incluso también
revertir el efecto administrando lo que es el andexanet alfa. El andexanet alfa es una molécula que está aprobada ya por la ANMAT hace muy poquito, que va a ser una molécula del factor 10 señuelo sin actividad procoagulante que compite por la unión de los fármacos anti-10. Entonces el andexanet no sirve solamente para el rivaroxaban, sino que también sirve para los otros dos que hablamos, el apixaban y el edoxaban. Y obviamente la misma contraindicación que hablamos para el dabigatran, que van a estar contraindicados en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas. Bueno, llegamos al final del segundo video, espero que les haya servido, que les haya quedado lo más claro posible. Lo mismo que dije en el primero, cualquier duda, pregunta o preocupación me pueden escribir al mail, o si no, el excelentísimo plantel docente que tiene el turno les podrá contestar todas las dudas que tengan en sí.